de nuevo con ustedes. Vamos ya a abordar el tema segundo en este caso, y un poco como continuación de lo que hablábamos anteriormente con respecto a las rebajas de los impuestos. Vamos a ver qué sube y qué baja en 2015. En definitiva, así será el nuevo año para los consumidores. Y es que como consecuencia de la reforma fiscal tratada en el bloque que hemos hablado anteriormente, así como el resultado de la modificación del IVA, esperamos que la cuesta de enero sea mucho más llevadera que hasta ahora, o que en ejercicios anteriores, lógicamente, ya que este hecho juega a favor de la renta disponible de las familias. De hecho, la intensa caída del petróleo ya empieza a andar el precio de los hidrocarburos, a andar un poco, a notar en el precio de los hidrocarburos. Otro incentivo más para afrontar el 2015 con menos apuro que en años precedentes. Habrá que verlo también en cosas que bajen, como las hipotecas, las flores, el gas, etcétera. Me río porque se ríe Jesús con el tema de las flores. Y otros precios que se mantendrán, como es el recibo de la luz, las tasas aeroportuarias, los peajes, la telefonía, entre otros. ¿Y qué subirá? Pues digamos que otras cosas que subirán serán las pensiones, aunque sea muy poco lo que suban en definitiva, el transporte, los sellos y el IPC, entre otros. Aunque esta reforma del IVA ya ha provocado suficiente debate, sobre todo por el tema sanitario, debido a que la subida de este IVA reducido del 10% pase al general del 21%, hecho del que ya la sanidad privada ha hecho eco de que esta subida supondrá un incremento aproximado en compras que entre un 2 y un 3%, en un momento muy delicado para el sector por la continua rebaja en los conciertos con la sanidad pública en definitiva. Así que yo creo que hay cosas que suben, como he dicho, cosas que bajan y cosas que se mantienen. Yo no sé, precisamente Jesús... Sí, te parece, empiezo yo. Sí, hay que decir que esta es una cuestión en la que nuestro gobierno, el actual gobierno de España, igual que si fuera otro, no tiene prácticamente ninguna intervención, sobre todo en el tema del IVA, que nos viene impuesto pues, por la normativa europea. Lo más llamativo será pues, la subida del IVA sanitario, que ya se ha reflejado, por ejemplo, en este mes, no solamente en la compra de productos de utilización sanitaria, sino en las propias cuotas que se pagan por las compañías de sanidad privada. Tenemos que saber y entender, y yo particularmente comparto que tiene que haber una dicotomía, un equilibrio entre la sanidad pública y privada. Creo que son sistemas perfectamente complementarios y perfectamente útiles en un país como España, en un país totalmente homologable a los países occidentales, y por tanto eso puede ser compatible. Y ya este mes ya se ha visto un incremento pues algo significativo de unos pocos euros en la mensualidad, porque del 10 al 21% ya suponen cantidades realmente de una cierta importancia. Todo lo demás que se nos vaticina que ocurrirá en este año entrante, pues está muy relacionado con la ralentización del incremento de los precios en España, el IPC. Por ejemplo, puede parecer excesivamente pequeño que el incremento de las pensiones esté en torno a haya sido el 0,25%, pero es evidente también que hasta ahora cualquier gobierno español en democracia ha indiciado el incremento de las pensiones con el IPC. Y este año 2014, pues todavía no se han hecho oficiales los datos, pero seguramente el IPC ya sea negativo, un menos 0,2 o 0,3%, con lo cual, obviamente, un ligero incremento, aunque sea mínimo, como es el 0,25, supone una mínima revalorización del poder adquisitivo de las pensiones. Por tanto, ¿qué duda cabe? Que todos querríamos que las pensiones se incrementaran en mayor cuantía, pero qué duda cabe que hay que comprender, y no hago defensa del gobierno del Partido Popular, cualquier gobierno de izquierda democrática en España ha hecho la misma política en materia de pensiones, que aquí se pagan todos los meses 10 millones de pensiones. Y con eso hay que tener muchísimo cuidado. Y hay que garantizar que se cobren todos los meses. Por tanto, hay que buscar un equilibrio entre lo que se puede pagar y lo que el Estado dispone. Por tanto, a mí me parece que la subida, teniendo en cuenta que está relacionada con el IPC, me parece correcta. Más discutible me parece el incremento realmente mínimo, yo diría que hasta ridículo, del salario mínimo interprofesional, que después de algunos años de congelación ha subido 3 euros. Que sí, que si lo comparamos con el IPC, pues bueno, supone también una cierta mejora del poder adquisitivo,
pero me parece ridículo porque yo creo que en España el salario mínimo interprofesional es muy, muy bajo en comparación con países de nuestro entorno y creo que realmente, aunque puede suponer un cambio de tendencia después de la congelación de los últimos años, me parece realmente escaso. La práctica congelación de otros tipos de incrementos en transportes, en telefonía, pues también está en consonancia con que el incremento de los precios del año 2014 pues se ha saldado con tasas negativas. Por tanto, también es lógico. Y el tema de las hipotecas, bueno, pues eso, estamos en el mercado hipotecario europeo, el Euribor, y lógicamente también se nos viene impuesto desde fuera, desde las cotizaciones que marca los préstamos interbancarios en materia hipotecaria de la banca europea. Que además está en un mínimo. Está en un mínimo histórico, está por debajo del 0,4%, que es prácticamente, podemos decir que el interés es prácticamente cero, salvo que lo que ocurre es que los hipotecados tengan alguna cláusula suelo. Claro, es que la mayoría yo tengo una hipoteca que no tiene cláusula suelo pero son pocas, y yo prácticamente de tipo de interés no pago nada, prácticamente amortizo capital, pero el tipo de interés pues prácticamente es prácticamente cero. Sé que hay muchísima gente que yo tengo una tiene cláusula suelo y ya la banca garantizó que aunque el Euribor estuviera muy bajo, pues pagaría un tipo de interés en torno al 2-3%. 2 y pico, ¿no? 2 y pico está la cláusula suelo. Por lo tanto, creo que los comentarios que podemos hacer con respecto al tema del IVA, me reía antes del IVA de las flores, no deja de ser sorprendente. El IVA de las flores ha pues sido una propuesta de CIU. Ya la leí. Es verdad. Y viene a relación yo lo que sí por la demandaría producción. aquí que hay un IVA en el cual nuestro gobierno sí que puede intervenir de una manera rotunda. Por la esposa de Puyol. ¿Por qué se dedica a las flores o qué? Sí, de hecho se dedica a las flores. Bueno, igual los telespectadores no te han oído, ¿no? El caso puede ser por la esposa de Puyol, lo de la subida de. Sí, es curioso el tema de la esposa de Puyol, que tiene un negocio de jardinería de flores. Puso el césped del Camp Nou, que hubo que cambiar a los 15 días, y al parecer cualquier hotel que se abre o cualquier parque, no puede abrirse oficialmente si no ha sido contratado la empresa de la... Por eso cuando he dicho me ha venido a la cabeza lo de la bajada de la señora Puyol. Curiosamente, esos temas no los denuncia la prensa catalana. No, es muy curioso. Ni La Vanguardia, ni El Periódico de Cataluña, ni Avui, ni otros periódicos de ámbito catalán tienen el valor suficiente o la libertad necesaria para poder denunciar públicamente estos asuntos, que únicamente son conocidos a nivel español por la prensa, podríamos decir la prensa de Madrid, que tantas veces criticamos, pero es la única, yo diría que es la única prensa libre que es capaz de investigar y de denunciar cualquier hecho que ocurra en cualquier región españa. Pero es curioso el hecho que la prensa sido regional, una propuesta de Convergencia. Yo no sé si será por la señora Puyol o será porque son una de las regiones mayores productoras de flores junto con Valencia y Murcia. Ambas cosas. Pueden ser perfectamente las dos cosas, porque viene del partido del señor Puyol, lo que pasa que últimamente está en un pelín apartado, pero vamos, no me extrañaría en lo más mínimo. Permitidme que antes que estaba finalizando diciendo que nuestro gobierno se ve obligado, lógicamente, en el tema del IVA por la normativa europea, pero hay un IVA, hay, al menos que yo sepa, uno de los IVA más importantes, en donde nuestro gobierno sí que tiene capacidad normativa suficiente, que es el IVA cultural. Creo que es una barbaridad, ya lo hemos comentado muchas veces, que el IVA cultural en España haya subido al tramo del 21%. Creo que eso, primero, no supone muchos ingresos extras para la hacienda pública, más bien al contrario, y en segundo lugar, creo que castiga excesivamente, de una manera brutal, la cultura española y también a los espectadores españoles que ven cómo el precio de las entradas se incrementa en proporción al incremento impositivo que sufren los artistas, las compañías y los empresarios en un tema que tendría que ser una cuestión de Estado. Yo creo que España tendría que tener una política cultural en términos impositivos parecida a la que tiene Alemania, la que tiene Francia, la que tiene Italia o Inglaterra. Proteger nuestra cultura y ponerle un tipo de IVA lo más bajo posible. Creo que eso redundaría no solamente en beneficio de la capacidad creadora de los artistas, sino y también, de una manera muy importante, en los espectadores que demandamos y consumimos cultura, tanto escrita, tanto audiovisual, como de cualquier otro tipo de cualquier otra índole. Yo en eso estaría totalmente de acuerdo en lo que has dicho, el bajar el IVA. A mí me
cultural, pero yo lo haría acompañándolo de otra cuestión. La cantidad de subvenciones que se dan para películas que luego no llegan a estrenarse y se financian con el dinero de todos los españoles, yo lo dejaría libre. Vamos a ver, si tú haces una buena película y es taquillera, te lo llevas y se bajan, pero no, aquí lo sabemos, se han estado subvencionando películas que es que no han llegado siquiera a estrenarse. O sea, y se ha pagado una pasta terrible por ello. Entonces, a lo mejor a consecuencia de esto es por lo que ha subido. Yo estaría de acuerdo eso totalmente. Es razonable y perfectamente se puede equilibrar. Que haya, como en Estados Unidos, en Francia, en Inglaterra, un productor que a fin de cuentas es un empresario, que es el que se la juega y el que va a exigir un buen producto. Que si está bien hecho, y en España se hacen muy buenas películas, y de hecho se ha visto que tenemos películas muy taquilleras que se han hecho sin subvención, aprovechando televisiones privadas y demás historias, como por ejemplo 8 apellidos vascos, que es cualquiera, Torrente, todas las que hay, El Niño, La Isla Mínima, son fabulosas las que se han hecho este año. Entonces, son buenos productos que no sé si han tenido subvención, pero si la han tenido ha sido muy poca porque ha sido financiación privada. Las televisiones. Y están dando las televisiones y están dando. Entonces, vamos a hacerlo todo así, porque luego te tienes un montón de películas que son infumables, que encima además no llegan ni a salir en los mecanismos audiovisuales, en los circuitos comerciales, no se estrenan y es un dinero que se ha tirado. Vamos a quitar y vamos ya de una vez la política de subvenciones, vamos a olvidarnos de ellas y vamos a trabajar en condiciones. Yo digo que se refería al tema del teatro, de los libros, sí, bueno, todo. Pero es que va todo encadenado. Todo producto cultural. La cultura hoy en día es muy diversa, no solamente está circunscrita por eso, a la cultura escrita. No solamente el tema del cine, sino que lógicamente... sí, pero es que el cine es de lo que más se subvenciona y lo que más se ha llevado. Y yo me acuerdo que cuando se subió, se estuvo hablando y se echaron encima que no se podían quitar las subvenciones porque si no, no había cine. Cine va a seguir habiendo. Y los buenos directores y los buenos actores buenísimos que tenemos españoles van a seguir haciéndolo, pero a lo mejor si la subvención esta se quitara, por lo menos se hacía una selección, por lo menos para que lo que se haga que se pueda estrenar y no que tú hagas una cosa, te gastes o nos gastemos un dinero de todos para que luego no pueda. Y luego encima vas a ir a ver lo que sí se ha estrenado y tienes un IVA muy alto. Pues vamos a bajarlo y vamos a ver cómo se puede tener un ten con ten de una con otra. Yo me gustaría hacer, de lo que has comentado, Jesús, me gustaría hacer 2 aclaraciones. En el tema del IVA sanitario, efectivamente, el gobierno estaba en contra, yo creo que estaban todos los partidos en contra de subir el IVA de la sanidad, pero ha sido el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea la que, después de que creo que gobiernos sucesivos han ido entablando juicios, al final se ha perdido y no ha quedado más remedio que subirlo, ¿no? O sea que ha sido en contra de la idea española y el juicio se ha perdido y habrá que asumirlo, ¿no? Pero hay una cosa importante y es que los medicamentos no suben. Eso es importante para muchísimas de las personas que nos ven, ¿no? Los medicamentos no están afectados por esa subida del IVA. Y respecto a lo que también has comentado de las pensiones, ojalá, aunque sea muy poquito lo que suban las pensiones, pero ojalá que todos los años podamos subir el poder adquisitivo, aunque solamente sea medio punto, ¿no? Como es este año. Y a mí me gustaría hablar de un par de subidas o de bajadas del año que no habéis comentado y a mí me parece que son importantísimas. La primera es la bajada del petróleo. La bajada del petróleo es tremenda, pero ¿no? Eso nos viene impuesto. Igual que baja... Bueno, no, pero la ley de la dinámica, lo que baja sube. Pero esto parece que va para largo, y va a tener bastante más importancia de lo que parece. Está a mitad de precio, a mitad de precio que hace mes y medio. Y en la gasolinera solamente nos ha bajado un 20%, o sea que tiene que seguir bajando. No, pero de todas maneras, y tiene que seguir adaptándose. Porque la gente dice, es que baja el crudo, yo lo voy a aclarar porque creo que baja el petróleo y resulta que la gasolina, cuando baja por el litro no se nota. No se nota porque son impuestos. En definitiva, la gasolina, la parte que lleva de refino es pequeñísimo, es de céntimos. Claro, si tú a 20 céntimos le bajas el 20, el 30, el 40%, estás hablando de muy poquito frente al euro y algo que vale. Es que pues, dice, baja el crudo no sé cuánto, pero no baja la gasolina, no. Baja el 50% de lo que lleva de aparte del euro y pico de crudo, que
que es lo que la gente no acaba de ver. Es que más de la mitad son impuestos. Claro, entonces eso no baja. O sea, que si baja el 50%, en todo caso será un 25%. Claro, evidentemente. Pero todavía queda recorrido ahí de bajada. Y eso no solamente lo vamos a notar todos los ciudadanos que echamos gasolina, echamos gasoil, sino que lo va a notar el país, porque la factura energética seguro que sí. va a bajar de forma importante. En la prensa creo que leí el otro día que hablaban de 15.000 millones de euros. Yo creo que es una exageración, pero a lo mejor no, a lo mejor realmente... No, a los niveles que estamos, a lo mejor prácticamente ha perdido la mitad del precio el barril. Seguramente sea más dinero. Es que puede tener una si se mantiene a medio plazo. Bueno, pero es que todo no fabricamos, todo no es con petróleo. Estaban hablando de, con el precio actual, un 0,8 del PIB. Un 0,8% del PIB. Entonces es una cantidad importantísima. Igual que en el año 73, recordáis con la crisis del petróleo, que realmente nos llevó a hacer reconversiones industriales, siderúrgicas, navales. Aquello fue terrible, aquella subida tan monstruosa del petróleo. Esto, a los países que dependemos energéticamente tanto, nos va a venir fenomenal. Y también quería contaros un dato en el tema este que estamos hablando de dependencia energética, porque todas las crisis son malas, evidentemente, pero al final te llevan a que tienes que ir afinando y mirando bien las cosas que vas haciendo. La dependencia energética de España en el año 2008 era del 82%, es decir, de cada 100 kilovatios que estábamos produciendo en el país, 82 eran de fuentes de energía que eran externas a España. Y el año 2013 hemos cerrado con el 71%. O sea que al final, bueno, pues eso viene muy bien a la economía española, porque realmente un país, nosotros con el turismo, que tenemos turismo, que nos entran divisas de forma importante, el pagar esa factura energética nos hace al final que seamos un país pobre, cuando si no tuviésemos esa dependencia energética, probablemente las cosas económicamente irían muchísimo mejor en España. Y otra cosa que yo espero que realmente varíe y baje de forma notable va a ser el paro, ¿no? Los datos que tenemos del último año ya son con un crecimiento del 1,4, pues son muy buenos. Es el primer año que ha sido positiva la afiliación a la Seguridad Social, que ha subido 417.000 personas más afiliadas que hace un año y 250.000 parados menos. El paro es verdad que hace tiempo que ya dio la vuelta, ya empezó a tener derivadas positivas desde septiembre de 2013, pero este año si realmente crecemos por encima del 2%, como están diciendo todos los analistas, la previsión es el 2%, pero todo el mundo está hablando que si a nivel macroeconómico en Europa van las cosas medio regular, con la bajada de impuestos vamos a estar creciendo bastante por encima del 2%, pues yo espero que realmente el paro baje de forma notable y que sea un año histórico en bajada de parados, que es lo mejor que nos puede ocurrir. Pero queda, Chema, complementar creación de empleo con empleo, de calidad. Yo no voy a decir de calidad, de una cierta calidad. En España y en muchos países europeos, no solamente es una cuestión española, que cuando hablamos de lo nuestro hay que relacionarlo con lo que está pasando y ha pasado en Europa. Creo que la calidad del empleo en términos salariales y en términos de seguridad hoy en día está muy por debajo de lo que había en Europa, del modelo europeo, que siempre hemos estado orgullosos y siempre lo hemos comparado con el modelo americano. Por hecho que el sistema de bienestar europeo era realmente el modelo y no el americano. En el último quinquenio ha bajado de una manera, yo pienso que realmente brutal. Y no solamente en España, no solamente en España. Cualquier país europeo homologable a la economía española, en términos de desarrollo industrial y del sector servicios, ha habido una bajada muy considerable y eso creo que es un campo que no hay que considerar como ya perdido. Hay que luchar por recuperar, no solamente, ahora quizás lo prioritario, cuando hay un incendio lo fundamental es apagar el fuego. Luego averiguaremos cuáles fueron las causas del fuego, etcétera, etcétera. Evidentemente hay que crear empleo. Yo pienso que el mejor empleo es el que se crea y no el que se destruye, aunque sea un empleo con una calidad deficiente y con unos niveles de ingresos insuficientes. Pero habrá que equilibrar dentro de poco no solamente la creación de empleo. Yo también soy optimista como tú. Pienso que si el pago en materia energética de España se va disminuyendo o se mantiene en los niveles actuales, ojalá estuviéramos una década o 5 o 10 años en estos niveles de gasto energético, seguro que la economía española, si no ocurre ninguna catástrofe a nivel mundial, experimentaría un crecimiento muy, muy importante que nos permitiría recuperar las tasas de empleo de hace 5, 6, 7, 8 años, por debajo de los 2 dígitos, que básicamente es
Si no es el pleno empleo en España, pues sería algo muy, muy parecido. Pero empleo sí, ojalá sea consecuencia de la política del Partido Popular y de la coyuntura de la economía internacional, concurra, porque sería beneficioso para muchos millones de españoles que actualmente lo están pasando mal. Pero que hay que equilibrar eso con la calidad del empleo y también con los niveles salariales que se han perdido y mucho. Bueno, José Antonio, que no has dicho nada del tema del IVA, de lo que sube y lo que baja. Voy a enlazar con lo último que se ha dicho sobre el tema de apuntaba bien Jesús. Todo el mundo se alegra de que la cifra de paro está bajando. Yo el primero. La cuestión está en leer a la letra pequeña esa cifra del paro. Y la bajada de ese paro, pues, simplemente dar un dato, solamente el 17% de los contratos que se han firmado este último año han sido indefinidos. El resto son todo temporales y por horas. Ese es el verdadero problema. Que baje el paro, lo decía el otro día un amigo mío, dice, si bajar el paro es muy sencillo, dice, yo tengo uno trabajando, dice, lo despido, dice, contrata dos a tiempo parcial. Ya he bajado el paro. Es obvio, ¿no? Ese es uno de los problemas. El segundo problema es los salarios que se cobran por ello, porque claro, está muy bien, y te digo que estoy también de acuerdo con el hecho de que se le dé más dinero a los ciudadanos en su bolsillo a través del IRPF, pero creo que va a ir a una medida aún mucho mejor, que es pagarles sueldos decentes, con lo cual también se reactivaría muchísimo la economía. Es otra vía, es otro camino. Yo también estoy de acuerdo con eso. Es otro camino. Ese es el verdadero problema de la creación del empleo actual. Luego, por otra parte, estabais hablando de que las perspectivas son buenas. El petróleo está bajando, claro, el petróleo está bajando, pero cuidado, porque algunos analistas están diciendo, el hecho de que el petróleo esté bajando, al parecer es un mecanismo complejo por el fracking americano que ha conseguido que los americanos, en vez de ser importadores, sean exportadores, con lo cual está bajando el precio. Los países productores no les interesaba, así que como resulta que en Arabia Saudí sacar el petróleo cuesta $20 y sacarlo por fracking cuesta 80, pues han decidido acabar con esa parte de su competencia que es el fracking bajando el precio. Tiene un problema, hay más de 2 billones de recursos económicos, de fondos de inversión y de bancos invertidos en el fracking, que tienen que ser rentabilizados. Sí, ya lo sé. Entonces se está hablando de una burbuja del petróleo. El tema del petróleo, con el tema del petróleo uno puede hacer cálculos. Por ejemplo, Venezuela había hecho cálculos este año en su Producto Interior Bruto de que el petróleo iba a estar $80 el barril. Le ha bajado a 60 y fíjate lo que le está pasando a Venezuela o a Rusia. Eso también puede pasar, pero puede pasar de una semana a otra, porque el tema de la energía, Chema, que sabe más del asunto que yo, sabe que es un mercado muy volátil y que lo mismo un mes los precios han caído y al mes siguiente los precios se han disparado. Hay que tener cuidado con las previsiones económicas y si se sustentan sobre ese tipo de datos. Claro, es lo que te quería comentar. Y ya por último, lo del tema del IVA. Es en la misma película, es lo de siempre. Tenemos un IVA equiparable a Europa. Se ha hablado de todos los temas del IVA. La pregunta que me queda a mí por hacer es, ¿los sueldos españoles son equiparables a los europeos para soportar ese mismo IVA? Esa es la pregunta. Sí, en otros no. En definitiva, yo creo que está ya suficientemente debatido y esperemos que lo del petróleo dure tiempo para que no haya... Así que nos vamos a ir un minuto a publicidad, volvemos enseguida con ustedes.